Bienvenido a Cartas a Lucilio, un viaje estoico. Y hoy leemos la carta 39. Séneca le habla a Lucilio de algo que parece menor, unos apuntes, un resumen, un breviario. Pero detrás de esa petición sencilla se esconde una pregunta más profunda. ¿Qué significa realmente aprender? Y más aún, ¿qué le ocurre al alma que deja de aprender para empezar a acumular? Lucilio le ha pedido a Séneca que le prepare un resumen ordenado de ideas filosóficas. Séneca accede, pero con una advertencia. Hay una diferencia entre lo que enseña y lo que recuerda, entre el método del que aprende y el del que ya sabe. El verdadero peligro no está en el método que elijas, sino en conformarte con recibir lo ya masticado en lugar de buscar por ti mismo. Porque quien siempre necesita que le presenten un fiador es que aún no confía en su propio criterio. Contexto histórico. En la Roma del siglo I proliferaban los llamados breviaria y summaria, resúmenes filosóficos pensados para quienes no tenían tiempo de leer a los maestros originales. Era una época de cultura acelerada, de florilegios y citas de segunda mano, donde la apariencia del saber podía confundirse fácilmente con el saber mismo. Séneca conocía bien esa tentación. Él mismo había escrito compendios en su juventud, pero con la edad comprendió que ningún resumen sustituye al contacto directo con las ideas y que el alma necesita esfuerzo propio para crecer. Los apuntes que echas de menos, cuidadosamente ordenados y reducidos a esquema, te los prepararé, no dudes de mí. Pero mira, no vaya a ser que el método ordinario te venga mejor, que este otro, que ahora se denomina vulgarmente breviario, y antaño, cuando hablábamos latín, se llamaba sumario. Lo uno es más necesario al que aprende, lo otro al que sabe, pues lo primero enseña, y lo segundo recuerda, pero de ambas cosas te daré materia. Tú no tienes por qué señalarme este autor o el otro. Quien presenta un fiador es que nadie lo conoce. Así que te escribiré lo que quieres, pero a mi manera. Entretanto, tienes muchos autores, cuyos escritos no sé si estarán bien ordenados. Coge en tus manos la lista de los filósofos. Su mera presencia te obligará a espabilarte, al ver cuántos trabajaron para ti. Ansiarás ser uno de ellos, pues las almas nobles tienen eso de bueno, que se sienten empujadas al bien. A ningún hombre de inteligencia superior le deleitan las cosas bajas y sucias. El brillo de las grandes lo llama a ellas y lo eleva. Tal como la llama se alza derecha y no puede tumbarse ni abatirse, ni mucho menos estar quieta, así nuestro espíritu está en movimiento y es más movedizo y activo cuanto más vehemente sea. Pero dichoso aquel que dirige este impulso hacia lo mejor, se situará fuera de la autoridad y la jurisdicción de la fortuna. Templará los golpes de buena suerte, atenuará las adversidades y despreciará lo que los demás admiran. Es propio del alma grande despreciar las cosas grandes y preferir las medianías a los excesos, pues éstas son provechosas y sustentan la vida, mientras que las otras hacen daño por el mero hecho de que sobran. Así la excesiva frondosidad estropea la cosecha, así las ramas se tronchan con el peso, así los muchos partos no llegan a sazón. Lo mismo les pasa a las almas, que se rompen con esa felicidad excesiva que ellas emplean no tanto en perjuicio de otros como de sí mismas. ¿Qué enemigo humilló nunca a nadie como humillaron algunos sus propios placeres? Una sola razón acaso tienes para perdonar su prepotencia y loca pasión, que ellos mismos son víctimas de lo que hacen. Y es lógico que los maltrate esta locura, porque es forzoso que el deseo que ha traspasado los límites naturales crezca hasta lo infinito. Y es que el deseo tiene su propio fin, mientras que los caprichos, que brotan de la pasión, no conocen límite. Lo necesario se mide según su utilidad. Lo superfluo, ¿a qué regla lo sometes? Así que se hunden en los placeres los que, arrastrados por sus hábitos, ya no pueden carecer de ellos y son muy desdichados justamente por eso, porque han llegado a un punto donde lo que les era superfluo se les ha hecho necesario. Son esclavos, pues,
de los placeres, no disfrutan de ellos e incluso aman sus propios males, lo que es el peor de los males. Pero su desdicha se colma cuando las cosas torpes no solamente les gustan, sino que también les satisfacen, y deja ya de haber cabida para la cura, donde los que fueron vicios son ya costumbres. Adiós. Ideas principales. La carta gira en torno a 3 ideas que se encadenan con naturalidad. La primera, el alma noble tiende hacia lo grande. Séneca le dice a Lucilio que basta con tener delante la lista de los filósofos para sentir el impulso de ser uno de ellos. Las almas elevadas no se complacen en lo bajo. El brillo de lo grande las atrae y las eleva. La segunda, el espíritu, como la llama, no puede estar quieto. Es activo por naturaleza, siempre en movimiento. Dichoso quien orienta ese impulso hacia lo mejor, porque entonces queda fuera del alcance de la fortuna, templado ante la buena suerte y sereno ante la adversidad. La tercera, y quizás la más poderosa, el exceso corrompe. Lo que sobra no solo no ayuda, sino que daña. La frondosidad excesiva arruina la cosecha. El peso excesivo quiebra las ramas y la felicidad desmedida rompe las almas. Quien se entrega sin límite a los placeres acaba siendo su esclavo. Ya no puede prescindir de lo que antes era superfluo. Ama sus propios males y llega a un punto en que los vicios se han convertido en costumbres. Cuando eso ocurre, dice Séneca, ya no hay lugar para la cura. Vigencia actual. La advertencia de Séneca sobre el exceso resuena con fuerza hoy. Vivimos en una cultura que glorifica la abundancia. Más contenido, más opciones, más estímulos, más posesiones. Y sin embargo la experiencia nos dice que más no siempre es mejor, que la saturación embota en lugar de enriquecer. La adicción a las redes, al consumo, al entretenimiento constante sigue exactamente el patrón que Séneca describe. Lo superfluo se vuelve necesario, y lo que empezó como placer termina siendo una cadena. La pregunta que nos deja esta carta es incómoda pero necesaria. ¿Hay algo en tu vida que empezó siendo un lujo y ahora no puedes quitarte de encima? La carta 39 es breve, pero deja una huella larga. Séneca nos recuerda que el alma tiene una inclinación natural hacia lo grande, pero que esa misma vitalidad puede volverse contra nosotros si la entregamos al exceso y a los placeres sin límite. La libertad verdadera no está en poder tenerlo todo, sino en no necesitar más de lo justo. Gracias por acompañarme en este viaje estoico. Si este podcast te resulta útil, suscríbete para no perderte ningún episodio. Y si puedes dejar una reseña o una valoración, nos ayudas a llegar a más personas que también buscan esto. Hasta la próxima carta.